Diario de un discípulo, vamos en el día número 65 y que lleva por tema familias que Dios usa. Y le vamos a dar lectura, yo lo voy a leer, usted me acompaña con su vista. Juan capítulo 11, versos del 1 hasta el 6. ¿Ya está ahí conmigo? Dice la palabra así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Recuerda que él estaba en Betábara. Familias que Dios usa. Con esta historia que es conocida, que catalogamos como hermosa y que está llena de riqueza espiritual, es que arranca la recta final del ministerio mesiánico. Es con esta parte. Muy atrás ya quedaron entonces cuando el Señor elige a sus discípulos, 3 años atrás. Muy atrás queda cuando les enseña los rudimentos básicos, cuando les enseña acerca de las bienaventuranzas, cuando les enseña acerca de las señales de los últimos tiempos, y también quedarán muy atrás ya las discusiones con los fariseos. Ahora, todo lo que suceda del capítulo 11 hasta terminar el 21, todo irá en relación a la preparación que le hará llevarlo a la cruz. Todo. Ya los últimos meses de su vida están resumidos en estos próximos capítulos. Este capítulo número 11 es bastante largo, como los que le encantaba redactar a Juan el discípulo. Le encantaba escribir capítulos de 40, de 50 y hasta de 60 versículos. En este caso son 57. Y como te decía en el recordatorio, es muy importante que nosotros identifiquemos más o menos qué tiempo era lo que abarcaba. Entonces, de todo este capítulo número 11, hay 4 días, hermano, literales de un tiempo natural en la vida de todos los involucrados. Haz de cuenta que hoy es viernes, sábado, domingo y lunes. Así tal cual 4 días es lo que tarda en concluir el capítulo número 11. Este pequeño fragmento que acabamos de leer y que la mayoría sabe qué es lo que ocurre en esta historia, porque todo el mundo sabe, ¿sí?, qué es lo que ocurre con Lázaro, pero no nos vamos a adelantar. Nada más la vamos a encontrar registrado aquí en Juan. Y de hecho, el que recibe el milagro, voy a adelantarme un poquito, aunque todavía no vamos a tocar eso. El que recibe el milagro más grandioso, que es Lázaro, en toda la Biblia solamente es mencionado en Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12. De allí en fuera no se vuelve a mencionar este hombre. Pero alguien podría decir: pero en Lucas aparece otro Lázaro. Pero no es el mismo, porque está hablando acerca de una parábola entre Lázaro y el mendigo. Pero de este Lázaro que estamos leyendo solamente aparecerá en esta parte de la Biblia. Querido hermano, nuestro Dios, recuerda que diseñó la familia desde un principio como una estructura básica y fundamental en la sociedad. Si nosotros podemos ver y analizar por qué hay tantos problemas en la sociedad, veamos cómo las familias están siendo destruidas. Entonces Dios implanta a la familia desde el principio. ¿Recuerdas a Adán y a Eva, que después vinieron Caín y Abel y otro más? Dios instala a la familia no para que sea un adorno en esta sociedad, no para que sea esa la diferencia con los animales. Dios instala a la familia para poderse mover en medio de ellas con gran poder. Crea la familia para que Dios obre en medio de ellas aquí en la tierra. Y en la Biblia hay grandes familias que Dios llama y que Dios usa para algo en específico. ¿Recuerdas a la familia de Noé? Si la familia de Noé no hubiera trabajado, ¿quién hubiera hecho el arca? Bueno, el Señor hubiese hecho a otra cosa. Pero esa familia dijo: va, hacemos el arca. Y trabajaron y se mantuvo esa familia para poder sobrepoblar la tierra nuevamente. ¿Recuerdas la familia de Moisés? Tenía un hermano que servía, tenía una hermana que servía, porque Dios usa familias. ¿Recuerdas la familia de David?
David estaba allí, su padre era creyente, su hijo después, y aunque tuvieron sus problemas, eso es otra cosa, pero estamos hablando de que Dios creó las familias para poder obrar en ellas. Y ¿sabes qué, querido hermano? Dios sigue obrando en las familias hoy en día. Dios se sigue moviendo en las familias, por ejemplo, en la familia Flores se sigue moviendo. En la familia Sánchez se sigue moviendo. En la familia Soberana se sigue viendo. Y en todas las familias, perdón si no menciono la suya, pero yo sí le aseguro que Dios sigue obrando. Usa a cada integrante de su núcleo familiar para una cosa distinta. Al papá lo usa de una manera. A la mamá la usa de otra manera. Si hay hijos, los usa de otra manera. Si son pequeños o si son jóvenes, Dios nos usa a nosotros las familias. Y esta de aquí era una pequeña familia que Jesús amaba en sobremanera. La amaba en verdad. No se ve alguna otra familia que diga que la amaba. Que sí la amaba, pero que estaba recalcado aquí. Todos eran muy especiales. Todos los integrantes de esta familia eran muy especiales para la vida del Señor. Se componía de dos mujeres, Marta y María, y de un hombre, Lázaro. No sabemos sus edades, ni siquiera un aproximado. No sabemos si eran casados, si ya tenían hijos, si sus padres aún vivían. Lo único que hay de registro de esta familia es que ellos también amaban a Cristo. Y que es muy importante que nosotros, las familias donde Dios nos usa, también amemos a Cristo. Y que no nada más digamos, Dios me ama a mí, sí, pero ¿qué pasa cuando se trata de devolver ese amor? Esta familia fue hospitalaria con el Señor más de una vez. Y las mujeres eran diferentes entre ellas. Esta familia se parece a la mía, porque yo también tengo dos hermanas. Yo soy el pequeño y tengo dos hermanas. Y esta familia fue hospitalaria con el Señor más de una vez, y eran muy diferentes en temperamento las dos mujeres. Una mujer era muy activa, todo el tiempo quería estarse moviendo y se preocupaba porque no estuvieran bien las cosas, porque esto y por lo otro. Y la otra era más relajada y se preocupaba por otro tipo de cosas, era muy contemplativa. Así que vamos a Lucas capítulo 10. Fíjese, otra parte de esta descripción familiar dice así, verso 38: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de la misma familia. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás tú con muchas cosas, pero solo una cosa es, ¿cómo dice que es? Necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así era esta familia. Entonces estamos ante una historia, Juan capítulo 11, que nos recuerda que Dios ama a las familias, que Dios hace algo en las familias y que Dios usa a las familias para sus propósitos. Y a la par nos va a permitir seguir descubriendo y conociendo cómo es Cristo, porque podríamos decir, ya llevamos pues casi toda su vida ministerial, pues todavía podemos seguir descubriendo cómo es Cristo. Y aquí nos va a decir bastantes cosas. Versículos número 1 al 5, Juan capítulo 11, diciendo así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto que describe el versículo 2 ocurrirá en el capítulo número 12. Y dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Todo el mundo quisiéramos que la manera o la forma en que Dios nos use, siempre que sea ante un auditorio de cientos de personas o de miles,
que nos use enseñando la palabra con denuedo, que nos use predicando con poder, que nos use compartiendo con amor, que hayan señales, que al momento de predicar los que habían venido enfermos sanen, que los que habían venido tristes salgan alegres. Todos quisiéramos que cuando Dios nos use de esa manera, pero hay muchas maneras en las cuales Él te escoge para que le seas útil, y esa manera no la escoges tú. No te levantas un buen día diciéndole: Señor, yo quiero que hoy me uses para que yo me pare en la avenida y pueda predicar y que muchos lleguen a los pies de Cristo por esa causa. No, tú no escoges la manera en que Dios te va a usar, Él la escoge. Y la manera en que Dios usó a esta familia es una de esas maneras que si estuviera en nosotros, pediríamos que no nos use. La manera en que Dios usa a esta familia es una de esas formas en que si depende de nosotros, por favor, quiero evitarla. No quiero que me uses así. ¿Y cuál es esa forma? A través de la prueba. Dios usa a las familias cuando atraviesan pruebas. Y yo sabía que no iba a haber ningún amén después de decir esto. Porque si yo decía: Dios usa a las familias por medio de la predicación, y cuando venimos a la iglesia, todos diríamos amén. Amén. Pero cuando decimos Dios usa a las familias por medio de las pruebas, si alguien tiene el grillito por ahí, puede ponerlo. Entonces Dios usa a tu familia y a la mía en situaciones que tengan que ver con la economía, a lo mejor. En situaciones anímicas. Usted piense un poco: ¿ha tenido alguna vez algún desanimado en su familia que quiera dejar la fe? Pues Dios usa eso. Dios usa pruebas legales. Y Dios usa pruebas de salud, como en este caso. Este caso, Dios está usando a esta familia a través de una prueba de salud. No sabemos la enfermedad que tenía Lázaro en ese momento, si era incurable aún para este tiempo, o si por la poca tecnología y avance médico es que moría. Porque recuerda que antes la fiebre mataba. No había cura para eso. Aquí muchos indígenas murieron porque vinieron los españoles a sembrar la fiebre. Hoy tú puedes decir: la fiebre pues en 3 días se te quita. ¿O en cuántos días, doctor? En 1. Pero antes a lo mejor si te daba fiebre, no sobrevivías. A lo mejor y Lázaro tenía fiebre. No, sí. Todas las familias, hermano, atravesamos algo así en algún momento de nuestra etapa, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. ¿Sabes por qué? Familia en Cristo, familia de sangre, porque no estamos exentos a nada. Porque tú como hijo de Dios puedes sufrir un asalto, puedes sufrir un accidente, un choque, una enfermedad, que te corran del trabajo, que te deprimas. Puedes, no estamos exentos de nada. Pero, hermano, tenemos que estar las familias preparados en fe para salir victoriosos. No sabemos qué va a venir. Aleluya. No sabemos qué va a ocurrir, ni siquiera terminando esta enseñanza, o el día de mañana, o el próximo domingo. Pero lo que sí es que tu familia y la mía tenemos que prepararnos en fe para poder salir victoriosos. Esta familia salió victoriosa porque estaba preparada en fe. Muchas veces las familias cristianas no salen victoriosas porque la fe la dejan de lado, porque no la ejercitan, porque la olvidan. Pregunto: ¿quién no ha cruzado el desierto de una enfermedad grave? A lo mejor no tú, pero un hijo, un esposo, un papá, una mamá. Si pudiéramos hacer rápidamente un conteo, nadie podría decir: en mi familia no sabemos lo que es la enfermedad. En mi familia no sabemos lo que es estar preocupado porque pues ya no hay para las medicinas, o porque el tratamiento no le hace efecto. Creo que todos. Y no hablo de un resfriado ni de un pequeño dolor de cabeza. Hablo de algo que ponga en riesgo la vida, o que incluso se llegue a dar la muerte de alguno de los integrantes de tu familia. ¿Puede pasar? ¿Sí? Tú dices: porque acepté a Cristo, ¿quiere decir que físicamente me brinco la muerte? No, nada de eso.
Insisto, ponle el nombre a la prueba que tú quieras, que hayas cruzado, porque si a lo mejor dices, no he cruzado la muerte aún de algún familiar, pero si has cruzado la prueba de no tener dinero, o de tener problemas, o de cualquiera. Y tú dices, no, ¿qué crees? Que ninguna, fíjate, no, ahorita que lo pienso, ni me he enfermado, ni nadie se me ha muerto, nunca me han corrido, nunca me he desanimado. Está bien, espérame, te tengo noticias, la vas a pasar. ¿Cuándo? No sé, si dices, ahorita voy invicto. Espérate, porque Dios te va a usar a través de esa manera. Y no es que dices, ay, el hermano me está declarando algo, me está desatando una palabra que no es de bendición. No, yo te recuerdo lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Vea ya conmigo, dice así la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es como dice, necesario, ¿qué dice? Tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Continuamos, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ya sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Diciendo allí, no te preocupes, porque es necesario que pases la prueba de la enfermedad. Cuando la estés viviendo, dice allí, no te preocupes, recuerda que es necesario. Fíjate, mano, tenemos necesidades básicas. Necesitas comer para vivir, sí. Necesitas tomar agua para vivir, sí. Necesitas dormir para vivir, sí. Necesitas hacer del baño para vivir, sí. Bueno, para seguir el camino de fe necesitas las pruebas. Necesitas que Dios te use en las pruebas. Es necesario, no es opcional. No es que te levantes todas las mañanas y digas, hoy reprendo toda prueba que venga a mi vida. Yo recuerdo que cuando pasamos la muerte de mis abuelos maternos fue duro, en especial para mi madre, pero en ambos procesos, tanto de médicos, tanto de hospitales, tanto de funerales, los demás familiares vieron que Dios obraba. Los demás vieron que se estaba predicando y que se estaba cantando a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba tu fe no tiene que ir para abajo. Así que, hermano, cuando vengan esas situaciones de un de repente, ojo, y aclaro, sin que sean consecuencia de alguna acción que hayamos realizado, para que no nos confundamos. Porque a veces decimos, bueno, no me cuidé, ¿verdad? Me descuidé el cuerpo físicamente y pues ya estoy enfermo y Dios me está probando. No. Si no es consecuencia de alguna acción, pero viene una situación de repente, déjame decirte, eso que ha venido a tu vida, que no esperabas, que no veías venir y que incluso a los ojos de los seres humanos no merecías, es un arma que está usando el Dios Todopoderoso. Es un arma. Y yo le haré una pregunta. Y ahí sí quiero que me responda. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que el nombre de Dios sea glorificado? Amén. Bien, hay pruebas que el Señor usa para glorificarse. Así es, amén. Yo quiero que Dios sea glorificado cuando los enfermos sean sanados, cuando los cautivos sean libertados. Sí, Dios también puede glorificarse en medio de la prueba. Y si Él decide, hoy voy a glorificarme, que esta familia atraviese esta prueba, decimos gloria. Gloria a Dios. Y para alguien sin fe, y para alguien que no está al mismo nivel que nosotros en cuanto a creer, le sonará absurdo, hermano. E incluso lo ocupan para mofarse. Yo lo he escuchado, yo sé que usted también lo ha escuchado, ¿no? Que ha dicho, pues no, que es un Dios de amor, ¿no? Lo ocupan. Pero
Fíjate, hermano, de manera sorprendente, porque Dios sorprende de muchas maneras. Es en ese momento de flaqueza que todos tenemos, cuando el momento anímico, en un momento anímico, pues no estás bien, cuando estás todo ojeroso, cuando estás pálido, cuando estás flaco, Él te usa. ¿Cómo lo hace? No sé, tú dices, oye, he estado en mejores condiciones, he estado fuerte, con buen trabajo, anímicamente hasta arriba. Pues Dios te puede usar a la inversa. Cuando estés casi por caer y por derrumbar, Dios te está usando. Ese es el punto importante que tú y yo debemos de entender y que las familias debemos de aceptar. Dios nos usa cuando ni siquiera lo pensamos o lo imaginamos. Dice el versículo número 3 y el versículo número 5 allá de Juan capítulo 11. Dice el 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, el que tú amas está enfermo. Nos saltamos al 5 y dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Otra cualidad de Cristo, porque lo seguimos descubriendo. Cristo, recuerda que es el reflejo del Padre. Todo lo que hace el Hijo es porque así es el Padre. Entonces sucede que no tenemos un Dios insensible. Está diciendo, primero en el recado que le llevan: he aquí el que amas. Ellos sabían que Dios le amaba. Y luego Juan recalca: y amaba a los tres. No tenemos un Dios insensible. Tenemos un Dios que te ama, hermano. Así es, amén. Tenemos un Dios que ama a tu familia. Gracias. Amén. Tenemos un Dios que se preocupa por ti. Veremos más adelante, tenemos un Dios que llora por ti. Así es. Tenemos un Señor que ora por ti. Tenemos un Señor que trabaja en que tú llegues a tu meta y a tu propósito. No tenemos un Dios insensible. Y dice la palabra, este mismo Juan, más adelante en su primera carta, escribe: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Está hablando del amor de Dios. Tú dices, yo amo a Dios, porque ellos ya vimos que amaban al Señor en Lucas capítulo 7, me parece que era lo que habíamos visto. Vimos que le amaban. Bueno, si tú le amas a Dios es porque Él te ama primero. Aquí en este caso el orden de los factores sí altera el producto. No es que yo haya amado a Dios y Dios ya me amó. Es que yo le amo porque Él me amó. Así que, hermano, si tú correspondes al amor de Dios, su amor permanece en ti. Dios nos amó en algún momento a todos, pero hay quien no amó a Dios y el amor de Dios se retira. Aquí no se ha retirado el amor de Dios, porque yo estoy seguro que tú le amas a Dios. Entonces tenemos que dejar bien en claro esto, hermano. Esto es doctrina. Dios no ama a cualquiera. Porque hay una frase allá afuera que dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Mentira. Dios no ama a quien no le ama. Y mira así lo entendió Salomón desde Proverbio capítulo 8. ¿Llegaste? Amén. ¿Qué dice ahí la primera frase? Léelo con todas tus fuerzas. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Es simple y sencillo. Y después dice: y me hallan los que temprano me buscan por amor. Yo amo a los que me aman. Ese es el amor de Dios. Así que si esta familia amaba al Señor Jesús, el Señor Jesús les amaba. Si en tu familia hay amor de Dios, desde el centro, desde lo más importante, un amor sincero, honesto, puro, directo, entonces Dios ama a tu familia. Y hay que asegurarnos de que Dios nos esté amando y no confiarnos y no decir por costumbre que Dios nos ama. Para amarle, para que Él nos ame, hay que amarle. Y esto es algo bien importante, hermano, porque los mensajeros que mandaron las dos hermanas seguramente estaban atendiendo al enfermo y no podían desplazarse hasta Betábara, así que mandaron a un par de mensajeros. Hermano, lo primero que le dicen y que nos enseña es que el amor de Dios es perceptible. El amor de Dios no es un cuento de hadas. El amor de Dios no es un cuento chino.
El amor de Dios es perceptible y tú dices, sí, yo en fe sé que Dios me ama y tienes razón, pero el amor de Dios es tan grande que también a tus sentidos se puede notar que Dios te ama. Dios en su amor rebasa la esfera de la fe y de lo sobrenatural y de lo espiritual y viene y deposita su amor en lo natural, en lo perceptible, en lo sensorial, en los sentidos. Puedes sentir el amor de Dios, puedes ver el amor de Dios, puedes tocar el amor de Dios, porque ellas le dijeron, aquí el que amas. Ellas se daban cuenta que Jesús amaba a Lázaro. Por eso nosotros podemos decir muchas veces, Dios lo ama verdaderamente. O podemos decir, Dios me ama, porque lo podemos ver. No es algo ajeno, no está en una esfera de otra dimensión. El amor de Dios está hoy aquí. El amor de Dios está en medio de tu casa, en medio de tu familia. Y alguien podría decir, qué bonito, me encantan estos mensajes que hablan del amor de Dios. Sí, gloria a Dios, pero aquí está la demanda para nosotros. Porque la prueba que atraviese tu familia, ponle el nombre que quieras, no es un motivo para que dudes del amor de Dios. La prueba no es ese motivo, no es esa justificación para decir, pues ya estoy dudando del amor de Dios. ¿Y por qué, mi hermano? Porque estoy pasando esto y no lo merezco. Si yo le he servido, si yo le he entregado mi vida, si yo lo busco en oración 3 veces, así como, es más santo que Daniel, y no el pastor, sino el de la Biblia. Así es. La prueba, hermano, no es el motivo para reprocharle nada a Dios. ¿Has visto a veces las personas cuántos reproches guardamos para en algún momento sacarlos todos juntos? La prueba no es ese motivo para que tú digas, ay Dios, ahora sí. Hace un tiempo esto, te pedí aquello y no ha llegado. Mira que le ha pasado esto a tal, le ha pasado esto a tal. A veces la prueba la ocupamos para reprochar, pero no es. Eso es lo que el diablo quiere que hagas. Porque en la frase que le dicen los mensajeros al Señor Jesús está inmersa 2 realidades que se oponen. He aquí, el que amas está enfermo. A ver, espérame. ¿Cómo que si lo amas, se enferma? ¿Quién ama aquí a sus hijos? ¿Lo dejaría sin comer? No. Eso sería algo que vaya acorde. Le amo y le doy de comer. Y doble plato. Pero aquí dice, le amas y está enfermo. Y es cuando viene el diablo y te dice, ¡ach! ¿Por qué permite que pase eso? Pues no que te ama mucho. No que eres la niña de sus ojos. No que eres su especial tesoro. Y ahí empieza la duda. Tú dices, ¿sí es cierto? Si Dios dice que me ama, ¿por qué estoy pasando esto? Realidades opuestas. El que amas está enfermo. Pero el amor de Dios se verá en medio de la prueba. Y que no va a caber duda ni al diablo, ni a los mensajeros, ni a tu familia y ni a ti. El amor de Dios estará durante la prueba. Así que aquí la exhortación y el reto, hermano, es para nosotros. Si amas a Cristo con todo tu corazón, manténlo intacto en aquello que Él te está usando para glorificarse. Manténlo intacto, no digas, descendió un poco el amor de Dios, lo voy a castigar porque pues esa enfermedad tuvo rehacha. El amor de Dios se mantiene intacto porque pensamos con fe decir es para que Dios se glorifique. Y es para que su nombre sea glorificado. El versículo 3, que es estos mensajeros, las mujeres, diciéndole, por favor, ve allá donde está el maestro y dile lo siguiente. Ese versículo, hermano, es una lección para nosotras las familias. Porque Marta y María le llevaron su problema al Señor Jesús. A Él se lo llevaron. ¿A quién más? Y fíjate, aquí la cuestión de decir, el que amas está enfermo, en ningún momento es decirle, ven a sanarlo. En ningún momento le dijeron, y dile que lo esperamos aquí para que evite que se muera. Lo único que hicieron fue, como
el Señor Jesús es importante para nuestra familia, hay que ir a informarle. Hay que ir a decirle. Y yo creo que tú tienes atenciones importantes con los que tú amas. Con los que tú amas no tendrás ningún tipo de atención. A lo mejor hasta ni educación. Pero los que amas tienes atención. Así que esta familia ama al Señor y le informa de la situación que está ocurriendo. Es porque creen en Él. Podemos ver aquí el amor que ellos sentían. Y esto es importante para nosotros, familias, porque cuando haya un problema, ¿a quién le estás llevando la situación? ¿A quién estás informando? Y cualquier situación que se atraviese inmediatamente es llevarlo a los pies del Señor. Cualquiera. No solo los problemas, No solo los problemas. Tú dices, tengo problema, voy. Me va bien, no voy. Pero aquí en este caso hay un problema. Siguiendo este ejemplo, hermano, cualquier situación que no puedas resolver en tus posibilidades, sin su consuelo y sin su fortaleza, algo de esta magnitud te va a desmoronar. Te va a romper. Te va a acabar y dudo que te puedas levantar. Por eso es que hay que llevarle nuestro corazón con ese mensaje, decir, estoy pasando esta prueba, pero aquí está mi corazón. Por eso es que hay tantas personas que no superan los momentos difíciles, que pasan los años y pareciera que fue ayer que alguien se les murió. Por eso es que hay tantas personas que se terminan quitando la vida, porque pasan y pasan las fechas y se siguen acordando, porque Dios no trae un consuelo. Tú vas y le entregas eso al Señor para que Él te consuele. No vas para exigirle que lo sane, que lo levante, que lo limpie. Tú vas para decirle, dame la fortaleza que necesito y el consuelo que se requiere en momentos así. Hermano, tenemos un Dios al cual le podemos decir, no sé por qué estoy pasando esto, pero glorifícate una vez más. Usa a mi familia para que tu nombre sea exaltado. Te entregamos esto y te ruego que hagas con nosotros lo que bien te parezca. Y mira, hermano, esa pequeña oración cambia todo el sentido. Porque estos bien pudieron poner de justificación, ay, perdón, no sabíamos en dónde teníamos la cabeza. Tenemos tantas cosas que se nos olvidó informar. Tenemos tantas cosas, tantos problemas que la oración se me pasó. Y alguien podría decir, pero ¿es necesario que yo vaya a informarle a Dios? Sí, sí lo es. No quiere decir que Dios te ha perdido la pista, No quiere decir que por un momento Él se distrajo y, ay, ¿qué le pasó a este? Lo dejé bien y ahora ya se enfermó. Porque recuerda que a Él nada le sorprende. Cuando llegaron los mensajeros con el Señor Jesús, ¿tú crees que no sabía el Señor? No solamente no era que no supiera que estaba enfermo, sabía qué le iba a pasar. Hermano, el Señor sabe qué va a pasar con tu prueba. Yo no. Tú no puedes saber qué va a pasar con la mía, ni yo con la misma mía, pero Él sí lo sabe. Entonces, ¿a quién debemos de ir? Con el que sabe. ¿Por qué lo sabía? Porque el Señor Jesús es omnipresente y Él es omnisciente. Él sabe todo y Él está en todo lugar. Él sabe lo que hará. Por eso es que le entregamos a Dios, hermano, todo, para que las cosas sucedan como Él las ha destinado y no como yo pretenda. Tú dices, no, voy a hacer las cosas así y estoy en una urgencia rápido y lo voy a hacer aquí, voy a hacer acá, voy a hacer eso. Y jamás pusimos la situación en manos de Dios. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Pues órale, resuélvelo como tú puedas y como tú quieras. Versículos 4 y 6 de Juan 11. Y dice el 4: oyéndolo Jesús
dijo esta poderosa declaración: es que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Y dice el 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Qué importante es esta respuesta que envía el Señor, porque Él dice aquí que se quedó 2 días, pero manda por delante a los mensajeros con una palabra de fe, diciéndole: díganle a estas mujeres que esta enfermedad no es para muerte, que es para que mi nombre sea glorificado. Imagínate cuando llegaron los mensajeros y le dijeron: el Señor dice esto, las levantó. ¿Qué es lo que tú necesitas en esos momentos? La palabra de Dios. Siempre, siempre. Hermano, te toca estar en el hospital y aunque estés bien cansado, durmiéndote, etcétera, abre la bendita palabra de Dios, porque allí Él te dirá: esto que estás pasando no es para muerte, es para que mi nombre sea glorificado. Bendito. Y aquí hay 2 verbos en el versículo 4 y en el versículo número 6, que es lo que vamos a destacar. Ya estoy cerrando. Dice la primera palabra del 4, oyéndolo Jesús. Y las primeras 2 palabras del 6, cuando oyó. Hermano, en su amor, Él nos oye cuando le buscamos. Estas personas fueron representación de Marta y María porque estaban buscando al Señor. Y cuando le buscan, Él te escucha. No es un Dios sordo, no tenemos un Dios sordo. No es como dice la Escritura, de aquellos que son de barro, de bronce, de madera, de metal, que dice: tienen oídos, ¿y qué sucede? No oyen. Tú dices: yo no veo al Señor. Por eso Pedro, veíamos en su primera carta, porque hablaba para nosotros. Dice: ustedes que no lo vieron, Él tuvo la bendición de verle, pero le estaba hablando a nosotros, que no le vimos, pero no es pretexto ni justificación para no creer en Él, porque Él te oye aún así. Amén. Él oyó a los mensajeros en voz de Marta y María físicamente, y Él nos está escuchando ahora. Amén. Escucha atentamente a sus hijos. Escucha atentamente a los que le aman. Y mira hasta dónde llega la misericordia de Dios. Que cuando alguien de allá afuera en el mundo está pasando una situación que no le conoce a Dios, que no le sirve, pero en su desesperación está diciendo: ay, Señor, si existes, te prometo que te voy a servir. Y Dios hace algo, ¿cuánto más no nos va a escuchar a sus hijos? Amén. A los que acuden a su presencia. Por eso es bien importante que como los mensajeros acudamos. Mira qué tal familiar está enfermo, Señor. Y yo sé que todo lo sabes y todo lo puedes. Mira, Señor, que hay tal situación con aquí, con allá. Él siempre te oye en todo momento que le buscas. A ver, seamos honestos. Cuando alguien estamos pasando prueba, hay veces que no podemos dormir, ¿cierto o no? O nada más me ha pasado a mí. Y tú dices: 3 de la mañana, ¿qué hago? Ponte a orar, papá. Él te va a oír. Te va a decir: estás molestando, estoy durmiendo. Él te va a oír. Él te va a ver venir y va a decir: la está pasando dura. ¿Qué necesita? Que lo escuche. Dios sabe que necesitamos que Él nos escuche y lo hace. Él no es grosero ni maleducado como a veces somos nosotros, que hablamos y andamos por allá. Hermano, el grandioso creador del universo y dueño de todo nos escucha. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos escucha. Para que tú vayas a que el presidente te escuche, no sé cuál es el protocolo, de verdad. No sé si tienes que mandar un correo, si tienes que ir a alguna alcaldía, no sé. Pero aquí el Rey del universo te escucha si doblas tus rodillas. Pase, por favor. Eso sí, ojo aquí también. El hecho de que
Dios nos escuche en tiempo de necesidad, porque esta familia la estaba pasando dura. El hecho de que Dios te escuche en tiempo de necesidad no significa que hará lo que le digamos ni cuando le digamos. No significa eso. No nos confundamos de decir, ya voy a la presencia de Dios porque Él me escucha y parándome me sacudo mis rodillas y ya sucedió lo que quiero que escuche. No, no significa eso. Porque te diré algo, no es la urgencia humana lo que mueve a Cristo, es el Padre. Porque vinieron los mensajeros y ¿qué dice el Señor? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que Él sea glorificado. Y dice, se quedó 2 días más donde está. A ti te dicen, atropellaron a tu hijo, atropellaron a tal, al cual, y mira, sales corriendo, no te quedas 2 días esperando en tu casa. Pero el Señor dice, vinieron, diles esto y todavía nos quedamos 2 días. La urgencia humana no mueve al Señor. Es el Padre quien le dijo 2 días después, ahora sí, ve. Porque aquí hay algo que tú puedes decir, es entendible, y sí lo es. Mientras más se extienda el tiempo de la prueba, más será glorificado el nombre de Dios. Ya quiero que ya, Señor, ya pasaron 20 minutos de prueba. Y los que han sufrido 2 semanas, 1 mes, Dios se glorifica en las familias a través de las pruebas. Y yo sé que como familias de fe, todas las que estamos aquí en representación, yo sé que creemos esto. Pero déjame decirte esto para que te lo lleves a casa meditando. Mano, estemos listos siempre para cuando Dios quiera usarnos como le plazca. Tienes que estar listo. No te tiene que sorprender la prueba. No tienes que decir, ¡ah, chis! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahora? Soy el consentido de Dios. No, somos familias de fe y por lo tanto